fuertes acusaciones del presidente Lasso hacia la Corte Constitucional en este conflicto que va a seguir probablemente hasta agosto. Bueno, para analizar esto estamos en comunicación con Carlos de Tomaso, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy buenos días. Carlos, ¿tiene razón el presidente al plantear que con la revisión de constitucionalidad que está haciendo la Corte sobre algunos de los decretos económicos que está emitiendo el presidente, la Corte está rebasando sus facultades? Bueno, creo que el presidente en sí tiene que él mismo él llevó un contexto de muerte cruzada, figura que nunca se había aplicado en el Ecuador, y en ese contexto el presidente de la República, de acuerdo a la propia Constitución, solo puede expedir leyes de urgencia económica. La Corte Constitucional tiene por mandato constitucional la obligación de revisar esos decretos leyes. Y en los primeros dictámenes que ha emitido la Corte ha trazado las reglas. Y las reglas son que esto no es una carta en blanco, que el presidente de la República solo tiene esta facultad en este periodo extraordinario en el que no hay asamblea para expedir decretos de urgencia económica y que respeten los derechos constitucionales. Cuando nos referimos a de urgencia económica, la Corte tienen que ser temas que no pueden esperar a la instalación de la siguiente asamblea que ocurrirá en 2 o 3 meses. Entonces, esa es la regla que ha expedido el presidente, dejando claro que no es que se puede utilizar este tiempo para transformar el país con los decretos que pues considere necesario el gobierno, sino que solo para atender situaciones que no puedan esperar. Incluso la Corte utiliza la palabra apremiantes. Hacer la situación que puede generarse por el fenómeno del Niño que está a punto de llegar y que el gobierno pudiera necesitar de una ley de urgencia económica para atender pues las necesidades de los daños que produzca el fenómeno del Niño. Entonces, ese es el contexto. Lo que opina el presidente, pues opinión del presidente. Yo como constitucionalista estoy de acuerdo con el criterio de la Corte porque eso resguarda a que en el futuro otro presidente no quiera utilizar la muerte cruzada para pues legislar pues cual dictador cualquier cosa. Claro, claro, porque evidentemente para eso está la Corte. Ahora, el presidente en su carta dice algo que es que es potestad del presidente determinar si algo es de urgencia económica o no lo es. ¿Eso es correcto o en realidad a la Corte le corresponde decir, bueno, sí, es urgente esto o no? Me parece que el presidente está confundiendo el régimen ordinario en el cual el presidente puede emitir decretos, leyes de urgencia económica con su propia calificación a este régimen extraordinario en el que la Constitución establece un control previo de la Corte Constitucional. Y en ese control previo de la Corte Constitucional, uno de los temas que tiene que ver la Corte es si es económico y si es urgente. Y si es urgente, ya trazó la línea jurisprudencial diciendo son temas apremiantes que no pueden esperar a la siguiente asamblea. La Corte tiene competencias para dictar parámetros jurisprudenciales y así lo ha hecho. Ahora, Carlos, cuando empieza estos ataques en principio discursivos, que se empieza a decir, bueno, porque el otro poder se está extralimitando, digo, ¿cree que hay algún riesgo, digamos, de que esto pueda escalar en la medida en que el gobierno sienta que no logra avanzar con la agenda que quiere avanzar? No, porque el gobierno igual, a través de su ministro de gobierno, ha expresado pues que ellos tienen un sentido democrático y que por más de que no estén de acuerdo con los criterios de la Corte, jamás nunca han dado ninguna muestra de que quieran pasar por encima de la Corte. Es más, han establecido que respetan los criterios de la Corte aunque no lo comparten. Desde mi punto de vista no hay ese riesgo. Lo que tiene que el gobierno es ajustarse ahora para los próximos decretos leyes a los parámetros que ha dictado la Corte y que, insisto, en general, pues muchos de los constitucionalistas estamos de acuerdo con el criterio de la Corte. Carlos, le hago una última pregunta. A la luz de todos los ruidos que ha generado, de que haya sido decretada en el medio de un juicio político, de los conflictos de los que estamos hablando ahora,
¿Cree que la muerte cruzada, tal como fue incorporada en la Constitución, es una buena herramienta o si eventualmente hubiera una nueva discusión constitucional, cree que quizás sería conveniente rediscutirla? Muy buena pregunta. Yo pienso que es una herramienta que permite salir a los países cuando están en una crisis política y un bloqueo importante, permiten salir por un mecanismo democrático de esa situación. En este caso igual yo fui del criterio de que pues se estaba un poco exagerando la figura porque estábamos en medio de un juicio político y no era la figura, no está prevista para impedir un juicio político, pero la Corte le dio validez. Pero en el contexto de lo que ocurrió, me parece que sí es una figura que permite tener una luz al final de las funciones del Estado. Recordemos que la muerte cruzada también la puede aplicar el legislativo. Entonces me parece a mí una figura interesante y fíjese usted que se ha destituido a toda la Asamblea Nacional y no ha habido ni una sola manifestación, ni un solo problema en las calles, ni un solo, pues, no vale a que la figura funcionó en el estándar democrático. Claro. Carlos de Tomaso, muchísimas gracias por este tiempo con Niños. Muchísimas gracias.